Excelente amigos, muy buenas noches. Ya estamos aquí para poder empezar nuestras clases y hoy día empezamos con nuevos temas. Imatat Juanan y Sunchis. Ayer hemos avanzado algunos conectores lógicos. Recuerden eso, conectores lógicos. Para el tema de conversar o aprender a escribir, estimados amigos, con todos, ¿ya? ¿Qué es importante? Imata Kanmari, ¿qué es lo que debemos conocer nosotros? Lo que debemos conocer, claro, perfectamente, adecuadamente, completamente, son los conectores lógicos. To- Todo lo que es escritura gira en torno a conectores lógicos, ¿ya? Chay, michaita y achanantes. Chay, jawa, panachegore. Y matata con akaipi, jawa, sunchis, conectores. Ayer hemos avanzado un grupo de conectores lógicos que eran, pues, los aditivos, aquellos que te indicaban, pues, para aumentar, solo aumentaré. Hochchatawan decías, unito más, iskay chatawan, dos más, kimsatawan, tres más, ¿ya? Entonces, ahora vamos a conocer dos sufijos o dos conectores lógicos que se denominan disyuntivos. ¿Y cuál es la función de estos conectores lógicos? Y ¿ya? Estamos transmitiendo por YouTube y también por TikTok. Así que, estimados amigos del TikTok, por favor, déjenle me gusta a nuestro trabajo, ¿ya? Queremos seguir enseñando bastante. ¿Ya? Entonces, ¿qué podemos utilizar en el caso del disyuntivo? ¿Ya? Eh, por ejemplo, en el caso del disyuntivo tenemos dos elementos, el chu y el pas. Si te has dado cuenta, el día de ayer hemos avanzado el pas y el chu es un elemento también muy interesante. ¿Eh? ¿Para qué sirve? ¿Ya? Eh, por ejemplo, en este caso, los disyuntivos. ¿Para qué tipo de expresiones utilizo esto? ¿Para qué voy a utilizar? Imapaj. Hinas pankepita por imagina rimar suns. ¿Ya? Siempre me paga mi una. Ya. Cuando hablamos del primer caso disyuntivo, normalmente este sufijo es exclusivo para preguntas. Esa es una de las características, pues, de este sufijo. Por ejemplo, para preguntas, ¿ya? Pero, ojo, estimados amigos, debes conocer esto. Ya tenemos la idea de que esto es exclusivamente para preguntas. Entonces, en un caso, vamos a poner caso normal, vamos a poner ya, caso normal, se utiliza, ¿para qué? Para preguntar. ¿A quién voy a preguntar? Recuerda eso, solamente para preguntar. Entonces, ¿cómo sería este caso normal que me estoy inventando realmente caso normal? Imanentaje. Por ejemplo, tú preguntabas y decías, Warmi, y le aumentabas chu. Warmi chu. Y decía, ¿es mujer? O sea, siempre se utilizaba para preguntas. Warmi chu, dices, ¿eh? Ahora, por ejemplo, también podrías utilizar y decir, por ejemplo, imagínate que tienes una vaca y le pones huacachu. ¿Qué estoy diciendo? ¿Es vaca? O sea, esa realmente era pues la idea de utilizar el sufijo chu en el quechua. Entonces, pero hay un caso muy importante, estimados amigos. Es el caso disyuntivo. Si tú ya conoces el caso normal, ya no te vas a hacer problema. Pero en el caso disyuntivo, existe pues una situación muy interesante. ¿Y cuál es esa situación interesante? Es esto. El caso disyuntivo, a ver, para ustedes, imagina caso disyuntivo. A ver, ¿qué es el caso disyuntivo? ¿Para qué sirve? ¿De dónde viene? ¿Ya? Y los sufijos, en este caso, disyuntivos. ¿Qué es lo que nos enseñan? ¿Ya? Y algunos dirán, pues, a ver, en los comentarios nos dicen lo siguiente. No dicen nada en los comentarios, ¿ya? Es, en este caso, por ejemplo, ¿ya? Los sufijos disyuntivos podrían equivaler,
o son equivalentes directamente a la O, ¿ya? ¿Cómo es este caso? ¿Cómo yo utilizo el O en el quechua? Por ejemplo, yo te digo, ¿es grande? ¿Es grande o pequeño? O sea, mira, O pequeño. Entonces, ¿cómo yo digo esta expresión en el quechua? ¿Es grande o pequeño? Ah, mira, ahí les he capturado aquí, ¿no es cierto? En las imenas que hay tarini, marino, jariwa, ojichay, panachay. Siempre esta va a ser una, como una pregunta, ¿es grande o pequeño? Mira, te estoy dando la idea. O también puedes decir, ¿es rico o feo? También te estoy preguntando. O sea, para este tipo de expresiones, cuando tú utilizas, se utiliza el disyuntivo chu. Pero profesor, no entiendo qué será esto, dice. ¿Eh? ¿Y cómo funciona el disyuntivo? Va a funcionar de la siguiente manera. Yo ya tengo esta pregunta, pero aquí, como te dije, el disyuntivo o ya es el que vamos a utilizar. Y entonces, en este caso, estimados amigos, mira, fíjense, están viendo, how it is get. Estamos utilizando es grande o pequeño, es rico o feo. Ese es el caso disyuntivo. Y como digo en el quechua. Entonces, para eso te voy a dar un concepto que yo me voy a inventar de acuerdo a los ejemplos, a los ejercicios que tenemos. Es lo siguiente, ¿ya? Por ejemplo, en el quechua, ¿ya? En el quechua, para poder utilizar el disyuntivo, ¿ya? Para poder utilizar el disyuntivo, y matan o en el quechua. Para que tú puedas utilizar el disyuntivo, ¿qué debes hacer? Solo dos cosas, ¿ya? ¿Qué debo hacer? Debo utilizar el sufijo chu de manera doble, ¿ya? How I get. Ya tengo esta idea. Entonces, ¿qué voy a hacer? Como les dije, voy a utilizar, aquí dice, debo, how I get, debo utilizar, ¿qué cosa? El sufijo chu, chu de doblemente, ya está, doblemente. Esa sería mi idea, ¿ya? ¿Cómo funciona este tema de utilizar doble? Imagínate la tarjeta Churaimari Wawahi Banai, ¿ya? ¿Cómo voy a poner? Ya de nada se me han escrito, me han dicho, profesor, no me dejas ingresar porque eres así. Ya, aquí te le estoy dejando ingresar. Mira, cuando yo, en este caso, estimados amigos, utilizar doblemente esto, esta preguntita voy a copiar y pego aquí. ¿Es grande o pequeño? Este es el disyuntivo que estoy utilizando, ¿ya? Este, o. Entonces, ¿qué hago en este caso? Pongo un espacio y primero pongo el primer, en este caso vamos a poner el adjetivo sería, grande o pequeño, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo hago esto? Ahora, grande, ¿cómo se dice en quechua? Pongo tum. Pequeño, sí, chuy, decimos, ¿eh? Chuy. Ya está. Siempre con mi pregunta, ¿ya? Entonces, ahora recién viene mi disyuntivo. Como te dije que el disyuntivo va a ser el famoso o que estamos utilizando, ¿ya? Podría decir, aquí, como dice, por ejemplo, para poder utilizar el disyuntivo debo utilizar el sufijo chu doblemente. Esta palabrita, doble. Es que cotita. Y entonces, ¿qué hago? Agarro el hatun y le aumento chu. Hatun chu, ¿ya? Icha o huchuichu. No voy a utilizar icha, ¿ya? Solo voy a utilizar esto. Hatun chuchuichu. Estoy diciendo, ¿es grande o pequeño? Nada más. Este chu es el que nos da esa idea del disyuntivo. En algunos casos vas a encontrar aquí, dice, icha o chuichu. Este icha también significa oh, pero en este caso no vamos a trabajar todavía. No vamos a trabajar todavía. Solo nos vamos a quedar con el chu. Por ejemplo, ¿qué más podemos decir? Por ejemplo, tú, Javaría, tú cantas, ¿ya? ¿Tú cantas o yo?
Por ejemplo, tú cantas, ¿ya? O yo canto. Mira, fíjate. ¿Cómo sería en este caso, el uso del disyuntivo? Tú cantas y digo, por ejemplo, Hanchu, ¿ya? Jabari. Hanchu, takinki, ¿ya? No hashtags. Ñuhachu, ta, ki, sa. O ñuhashtakini. O ñuhashtakis. Ese sería. Siempre el uso del chu de manera doble. En el primer sujeto y en el segundo sujeto. Ahí recién entiendes que es el caso disyuntivo. Mientras que no utilices esto, o simplemente dices, Hanchu takinki, no gatakisa. No tiene sentido. Entonces puedo poner una comita aquí para que tenga sentido y ya está. Hanchu takinki, no gatakisa. Ya podría utilizar de esa manera, en este caso, mi disyuntivo. ¿Ya? Entonces, tenemos eso, pues. El Icha vamos a llegar más adelante, también he estado practicado, utilizado, pero también podemos utilizar, ¿ya? También a veces es complemento, pues, el Icha, ¿eh? Por ejemplo, cuando yo digo, pues, aquí vamos a ordenar, cuando yo digo, ¿es grande o pequeño? Hatuncho, aquí algunos utilizamos y decimos, Icha o Chuicho. Este Icha también es un caso disyuntivo. ¿Ya? Pero vamos a poner aquí abajo. Ya, ese es el primer caso, estimados amigos. ¿Ya? Entonces, si necesitan los ganches rimanchismas, esos millanchis break, ¿ya? Por ejemplo, cuando yo te pregunto lo siguiente, ¿ya? ¿Qué vas a comer? Por ejemplo, te diría, pues, papa tachu, ¿ya? O si no, dices, pues, sara tachu, hatunki, te estoy diciendo. Sara tachu, papa tachu, hatunki. Otra vez estoy diciendo. Vendes, mira, Hatunki es vendes, pues. Entonces, ¿esto cómo puedo hacer? Ya vamos a traer esto adelante. Mira, fíjense, ¿ya? Y me dice, papatat saratat Hatunki. Yo te estoy diciendo, ¿vendes papa o maíz? Esa es mi pregunta. ¿Vendes papa o maíz? ¿Cuál vendes? Entonces me dicen, por ejemplo, papatacho, saratacho, Hatunki. Vendes, el verbo vender estoy utilizando aquí. Aquí está, mira. Hatunki. ¿Entendido? Se puede utilizar así, de esa manera, ¿ya? Aquí me dice Gaviño Katakini. No, en este caso hablamos del quechua trivocálico, según el ministerio. Entonces, eso es lo que estamos haciendo, ¿ya? Entonces, muy bien, estimados amigos, gracias, de verdad, por, bueno, comentar, ¿ya? Gracias por comentar. Che, mi che, es el caso disyuntivo. ¿Alguna pregunta, duda hasta aquí? ¿Ya? ¿Cuándo utilizo el caso disyuntivo? Por ejemplo, te digo, mira, vamos a ampliar una oración bien amplia. Digo, por ejemplo, Rolly, y yo le digo, Rolly, compras papa amarilla, amarilla, o papa, por ejemplo, guairo. Rolly, ¿compras papa amarilla o papa guairo? O sea, mira, fíjate esto. Esa es la pregunta. Rolly, ¿compras papa amarilla o papa guairo? Imagínate, Mari. Esa es la pregunta. Y aquí el caso disyuntivo es este famoso, pues, que ahí hay disyuntivo en los kanjis. Entonces, ¿cómo yo respondo aquí, estimados amigos? ¿Ya? Gracias a los amigos de TikTok que están compartiendo y dándole me gusta a nuestra transmisión. Mira, fíjate, ¿qué hago en este caso, estimados amigos? Teniendo esta idea, simplemente debo entender lo siguiente. Primero busco el sujeto. ¿Quién es el sujeto? Role. Compras. Pongo Rantinki. Ya está. Como es pregunta, pongo un interrogante aquí. Rolly compras. Ya está. Ya agarró ya jabarigué, pues. Rolly, voy a poner con un color rojito. ¿Ya? Y aquí está Rolly. Rojito. Compras. Rantinki.
Y voy a poner con un color moradito. Y aquí pongo con papa amarilla o papa guairo. Y mina y pirinima. Entonces, en este espacio, aquí es donde voy a dejar espacio. Eso ya sabemos, ¿eh? Entonces, ¿qué digo? Rolly, amarilla papa. ¿Cómo se dice amarillo? Pongo ello y pongo papa. Papata. Ello papata. Y le aumento yo. Y otra vez, guairo. Guairo, o como no hay guairo, por ejemplo, puedo poner así, ¿ah? Guairo, eh, papa, ta, chu. Igualito, guairo, papa, ta, churrante. Mira, mi oración ya estaría completa, ¿eh? Y me dice, Rolly, y yo, papá, tacho, guairo, papa, ta, churrante. Ya te estoy dando una idea. Entonces, ¿dónde está el famoso O? Está aquí. Esto se traduce en el O. ¿Te das cuenta? Entonces, necesariamente, cuando yo hablo de disyuntivo, debo tener estos dos recursos. Siempre dos sufijos chu en la expresión. Si no hay dos sufijos chu o y panay, estaríamos, no sería en este caso un sufijo, pues disyuntivo, un conector lógico, no sería, ¿ya? Entonces, este es el disyuntivo. Es el primer caso del chu, ¿ya? Por ejemplo, ¿ya? Ahora, el segundo caso del chu, ¿ya? Caso 02 del disyuntivo, tiene que ver con lo siguiente, ¿ya? Por ejemplo, mm, hablamos caso 2 del disyuntivo. ¿Cómo sería este caso 2? El caso 2 consiste en lo siguiente, estimados amigos. Vamos a utilizar primero, ponemos el texto, aumentas el chu, luego pones el licha, pones el texto y aumentas chu. Este sería el caso disyuntivo número 2. Puede funcionar, ¿ya? Pero, ojo, el caso disyuntivo 2 sí o sí debe tener estos tres elementos. ¿Ya? Primero puedes poner un sustantivo, un adjetivo, un adverbio. Luego sí o sí tiene que estar pegado al chu. Y luego utilizar el disyuntivo o, icha. Y luego poner un sustantivo, adjetivo, adverbio. Y al final pones el chu. Así sí funciona. Caso contrario, no funciona, estimados amigos. Por ejemplo, ¿cómo dices? Puedo traer la misma oración de arriba, es grande o pequeño. Mira, fíjate, hay casos en el que tú vas a utilizar y vas a decir esto. ¿Es grande o pequeño? Entonces, ¿qué hago? Grande. Pongo hatun y le aumento chu. Y me dice que tengo que utilizar obligatoriamente el icha. Y pongo icha hu, uy, chu. Este también es un caso donde se utiliza el disyuntivo. Estoy utilizando el chu, aquí estoy utilizando el chu y también el icha. O sea, estos dos elementos, o estos tres, son ya indispensables. O sea, son elementos que sí o sí tienen que ir en el caso 2 del disyuntivo. Entonces, por ejemplo, más que todo el disyuntivo es para preguntar, ¿eh? Ya no es para decir, por ejemplo, blanco o negro, siempre es pregunta, ¿ya? Grande o pequeño, ¿ya? Lejos o cerca. O sea, siempre vamos a preguntar. Entonces, estimados amigos, el disyuntivo es eso, pues. Por ejemplo, tú comes, tú vas al restaurante y te dicen, ¿quieres, ya? Ceviche, ya, fíjate, o tallarín, ya. Mira, fíjate, dos, una pregunta, ¿eh? ¿Quieres ceviche o tallarín? Esa es la pregunta que te están haciendo. Entonces, ¿cómo puedo responder en este caso? Si ya tengo aquí una idea, ¿ya? Puedo poner primero el verbo munanki, munanki, si hay verbo acá. Pongo la interrogante porque si sé que munanki quieres el verbo querer, siempre va a ir al final de mi oración. Y entonces aquí pongo el munanki y aquí dejo el espacio. Ahora, ¿qué voy a poner? Pongo ceviche. ¿Ya? Estimados, el quechua que estamos enseñando es el quechua sureño. Entonces, como no existe ceviche, algunos dicen ceviche, ¿eh? Pero vamos a poner así. Ceviche
ta, chu, mira, fíjate. Icha, ta, ya, rin, fíjate. Tallarín, ta, chu, munanki. O sea, ahora sí tiene sentido. Mira, lo que estoy haciendo es utilizando. ¿Qué quieres? ¿Ceviche o tallarín? Aquí está. Cevichitachu, jawarich que viana chawan churar parisa jalincha takan kunna ñawincha nakichikpaq. Y dice, cevichitachu, guachawan churanichu, icha, tallarintachu, monanki. O sea, así también funciona, estimados amigos, el caso disyuntivo. Por ejemplo, ¿tú quieres al gato o al perro? Mira, fíjate. Por ejemplo, ¿quieres de amar, ya, al gato o al perro? Esa es la pregunta. ¿Cuál quieres tú? ¿Al gato o al perro? Entonces, yo te estoy preguntando esto, ¿eh? Mira, fíjate, ¿quieres al gato o al perro? Y manimat jepre. Por ejemplo, siempre elijo el verbo. ¿Cuál es el verbo? Querer. Han. Munanki. Ya está. Y siempre con su interrogante. Y dice, por ejemplo, gato, misi, como aquí tenemos, mira, aquí tenemos el artículo al, entonces pones misita. Y siempre el chu, misitacho, habría. Misitacho, chora, jabrejek. ¿Y qué más dice? Icha, pongo aquí. Icha, perro, agarro aquí y pongo. Aljo, ta. Al perro estoy diciendo, por eso estoy poniendo el ta. Y a ese al J le aumento qué cosa? El chu. ¿Ya está? Michitachu, echa al J, chu, monanki. Estoy utilizando el disyuntivo. ¿Entendido? Entonces, fíjense, estimados amigos, tenemos esa idea cuando utilizamos el disyuntivo. ¿Entendido? ¿Ya? Michitachu, echa al J, monanki. ¿Ya? Y cuando te dicen, por ejemplo, ¿quieres pan o quieres papa? Por ejemplo, yo te puedo preguntar y te digo, ¿quieres comprar, ya, pan o papa? Ya está. ¿Cómo sería? Mira, fíjate, ¿quieres comprar pan o papa? Esa es la pregunta. ¿Y tú cómo respondes? ¿Mm? Mira, teniendo esta idea, estimados amigos, otra vez les voy a dar algunas ideas, ya, para que tú tengas en cuenta. ¿Quieres pan o papa? ¿O quieres comprar? Primero, ponemos Monanki, Monanki. Comprar. Ya recuerden eso, siempre el verbo al final. Por ejemplo, digo, comprar, rantita. Ya está. Ahora, no dice rantita, munanki. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Papa o pan o papa? Y aquí pongo, antata, chu, icha, papa, ta, chu. Rantita, munanki. Esa sería mi expresión. Y utilizando el chu siempre. Antata, chu, jawarich que poca chorar parisa, munaichata. Y no sé, icha, ahora, o papatacho. Rantita, monanqui, ya está. Ese sería nuestro ejemplo. ¿Entendido? ¿Ya? Chévere, ojipara, y gracias a los amigos que nos siguen. Dale me gusta a nuestro video, a nuestra transmisión. Gracias, gracias. Estimados amigos, preguntas, dudas, comentarios hasta aquí. Tapu y Gancho, de los 31 estudiantes que están aquí. ¿Alguien quiere preguntar? ¿Quiere decirnos algo? Hay indicación Nadie, Chugash. Ah, ¿cómo se de dice redes gracias? sociales. Se Añade, dice ahí, ex, ¿cómo que ex? Muy bien. añade. Entonces, hoy van ahí, ya está, tenemos el primer caso, que es el disyuntivo o. Entonces, tenemos dos opciones para poder, en este caso, aprender. ¿Ya? Chaymi, ñawpaqqa, hawasqanchismajina, hoy van ahí, kaypigash. Kunanja. Conociendo todo esto, es un caso normal. Recuerden esto, estoy poniendo ojo, ya importante, caso normal, cuando se utiliza solo para preguntar, ¿ya? Es grande, es mujer, es vaca, solo en estos casos se utiliza un solo chu al final de la expresión. Por ejemplo, en este caso, ¿ya?
por ejemplo, compraré, ¿ya? Por ejemplo, digo, mamá, 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 por ejemplo, digo, mamá, tú, por ejemplo, tú compras eh, papa, o sea, mira, fíjate, en este caso la pregunta es, mamá, ¿tú compras papa? ¿Y cómo le digo un quechua? Mamay, ham, ¿ya? Aquí está. Tú, recuerden esto, ¿ya? Mamá, tú, ¿compras papa? Mamay, pongo una coma y digo ham, ¿qué cosa? Papatacho. Papatacho, harán, tinki. O sea, en este caso, estimados amigos, solo estamos hablando de un solo chu. Cóchale ya. Cuando es preguntas, es uno solo. Entonces, no es doble. Pero en el caso disyuntivo, debe ser sí o sí doble, como esto. Antatacho, echa papatacho. O simplemente dices papatacho, echa, digo, papatacho, el papatacho o aero papatacho. O sea, esa es la diferencia, estimados amigos. ¿Ya? Checha da jincha da yachis, umachakis machuraichis, manjaika honkanakchispaj. ¿Ya? Chemi wauji, chemi wauji. Gracias, felicitaciones y muchas gracias por la clase, nos dicen aquí. Gracias a ustedes más bien por seguirnos por nuestras redes sociales y compartan, denle me gusta a nuestro video. ¿Alguna pregunta, duda de todo el equipo que están aquí, de 31 estudiantes? Y Machap está Cancho Manacho. Tajimi ¿Tan? kasi ñay. Y ya, excelente, muy bien. Ahora, estimados amigos, si se acuerdan, el día de ayer, ya en nuestra clase hemos avanzado el sufijo pas, ya. Entonces, pero recuerda aquí, estamos hablando del disyuntivo pas. Pero si te diste cuenta, ya, si te diste cuenta, estimado, ya, ¿qué podemos decir? Ya, imatanenchismo, el disyuntivo pas, ya. No es así, nos dicen por aquí. Y mata ya ya chawa. Ya chillawa, eso es mi yachita, ya. Mira, disyuntivo paz. Pero ojo, mira, voy a poner aquí. Ya vamos a trasladarnos a otra hojita ya para tener un solo material en una hojita. Decimos lo siguiente. Ojo aquí. Cuando hablas del paz, normalmente, estimados amigos, esto se traducía como el aditivo también. ¿No es cierto? Siempre hemos utilizado como el aditivo también. Shaynata ya llanqahanchik hayna punchawuna haynunchi hawanchis sinas hayta tarinchis mirjanchis kayqa kankunanqa imaninkunqa Castilla simipi se va a decir también, pero ojo pestaña ceja escucha esto atento cuando utilizas el disyuntivo paz es distinto, ¿ya? Imagínate cómo es distinto, ¿ya? ¿Cómo podemos decir? ¿Ya? Por ejemplo, cuando hablamos del disyuntivo paz, estimados amigos, hablamos de la siguiente manera, ¿ya? Por ejemplo, ya, disyuntivo paz, y aquí el ojo paz. Él también nos decía lo siguiente, por ejemplo, Rolly y le paz. Rolly paz, que vendría a ser Rolly también. O sea, ese era pues. Cuando decías, por ejemplo, el perro, algo paz. ¿Qué era el perro? El perro también. O sea, siempre hemos entendido desde este punto el famoso sufijo pas. Rolepas, aljopas, misipas, pero solo en el caso ya exclusivo de que cuando hablamos de un sufijo, ya, Eh, en este caso, aditivo, de un conector lógico aditivo, ¿no es cierto? Ahora, ¿cuál es la diferencia con el disyuntivo paz? Vamos a entender como el primero que estábamos entendiendo. ¿Cómo sería en este caso? Utilizar doble paz. Pero ¿cómo es esto? ¿Ya? Por ejemplo, puedo decir, ¿cómo es este doble paz, profesor? Imagínate que Mari. Cuando yo te digo, por ejemplo, una oración sencilla que te diría, pues en el quechua sería mi juipas, ¿ya? Eh, por ejemplo, te digo, mi juipas,
¿ya? Mijuipas, wañuipas. Mijuipas, wañuipas. Hanmantan, ¿ya? Hanmantan, Hanmantan, ¿ya? Hanmantaña. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Mijuipas, wañuipas, mira. Primer pas, ¿ya? Y segundo pas. Siempre. Entonces, ¿qué quiero decir en el caso del quechua, profesores? ¿Ya? Normalmente este PAS que estamos utilizando aquí tiene un objetivo, ¿ya? Como quien te dice, quien te diría, pues, ¿ya? Por ejemplo, mijuipas, huañipas, o por ejemplo, mijuipas, o otra palabrita vamos a poner, ¿ya? Mijuipas, amapas, por ejemplo, estoy poniendo, mijuipas, amapas, jamantaña. Entonces yo te digo, aunque sea come o no, aunque sea come o no comas, aunque comas o no comas, mi hipas amapas, aunque sea come o no comas, eso depende de ti. Ya está. Esa sería mi expresión. Pero no me estás entendiendo, claro que no me estás entendiendo. Es un ejemplo bien claro, bien avanzadito. Pero te voy a dar una oración más simple, ¿ya? Por ejemplo, aquí tengo una oración muy interesante que decía, taquipas, tusipas, han montañachel, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo te puedo decir de la siguiente manera, ¿ya? Ya tengo un ejemplo aquí. Muchas veces, chicos, a veces cuando queremos sí o sí trasladar una expresión del quechua al castellano, no siempre es literal. Sería genial, de verdad, si nosotros estaríamos en este caso em, ah, traduciendo literalmente, ¿ya? Pero no se puede, pues, tanto así literalmente, ¿ya? Por ejemplo, taquipas, ¿ya? Taquipas, tusuipas, tusuipas. Pongo can, montaña, ¿ya? Can, montaña, cher. ¿Qué te estoy diciendo? Lo que te estoy diciendo es taquipas en castellano. Aunque sea canta, aunque sea canta, hey, y machaquex, aunque sea canta o baila, disyuntivo. Eso ya depende de ti, de ti. Esa es la idea. Eso es lo que nos está diciendo. Aunque sea canta o baila, eso ya depende de ti. Cuando alguien te hace renegar y te dice, oye, aunque sea canta, baila, pues eso depende de ti. O sea, para esa situación es el caso disyuntivo, estimados amigos. ¿Ya? ¿Me estás entendiendo? Entonces, sé que es un poco complicado esta situación, por eso necesitamos o hemos ido poco a poco avanzando, estimados amigos. No estamos avanzando ahorita esto. Hemos tomado nuestro curso hace tiempas, creo que desde marzo, abril hemos tomado y estamos avanzando, mira, en lo más profundo del quechua, ¿no es cierto? Entonces, aquí es, pues mira, taquipas, con rojito voy a poner, tusuipas, jamandañan, check. Aquí te está diciendo. Entonces, aunque sea canta o baila, eso depende ya de ti. ¿Entendido? ¿Ya? Hiwata Gilhasa Jalinta Gilhana. ¿Qué dices? Hiwata Gilhasa Jalinta Gilwana. Julia Runa. Ya. Muy bien, estimados amigos. ¿Me han entendido? No creo. Ya. Vamos a explicar otra vez. Un ejemplo más sencillo. Ya tenemos aquí la idea, pero recuerden esto. Ya a partir de una idea vamos a hablar. ¿Ya? ¿Qué podemos decir? Por ejemplo, ¿ya? Como diría, por ejemplo, hatun, ¿ya? Hatumpas, puchuypas, cacho. Ya está. Puchuypas, cacho. Y dices, iman, nojaman, pocoa. ¿Qué me importa? Ya está. Esa sería mi expresión, ¿ya? Iman, nojaman, pocoa. ¿Qué me importa? Dice. Entonces, ¿cómo digo en el caso del castellano o en el quechua o en castellano?
¿ya? Cacho. Que sea grande o pequeño, decimos, ¿eh? Que sea, aunque sea grande o pequeño, o que sea grande o pequeño, recuerdes, ¿qué dice? Imano como coa. A mí no me importa. Es la idea. Que sea grande o pequeño, a mí no me importa. Este paz que estás utilizando es lo que te da esa idea, pues, en ese caso. Ochivas. Cachun es el verbo ser, ¿ya? Este cachun, estimados amigos, es el verbo ser, que sea, ¿no es cierto? Entonces, mira, si te das cuenta, así funciona. Hatun suchips cachun ima no vamos a que sea grande o pequeño, este paz, aquí está, o pequeño, a mí no me importa, ¿ya? Ahora, por ejemplo, ¿qué puede decir? ¿Ya? Ya tengo esta idea, otrito más, ¿ya? Acá, por ejemplo, Yuraj Paz, ¿ya? Yanapas, Cachun, ¿ya? Otra vez, Yuraj Yanapas, Cachun, Mana, Ricusacho. O sea, puedo poner, Mana, Ricusacho, estoy negando. ¿Qué estoy diciendo aquí? ¿Qué estoy diciendo, profesor? Yuraj Paz, ¿ya? Dice, que sea blanco, ¿ya? O ¿qué dice? O negro. ¿Dice blanco o negro? ¿Qué dice? Manuel Xacho. No veré. ¿Ya? O sea, prácticamente en este caso, cuando estás en casa y dices, por ejemplo, tu mamá la haces renegar a tu mamá y le dices, que sea come, no comas, no me importa. Que sea blanco y negro, no quiero ver. O sea, ese tipo de expresiones, justo para eso es, pues, estas disyuntivas, el paz. Por eso no siempre va a ser de uso frecuente. ¿Ya? Pero vamos a utilizar en algún momento de nuestras vidas esto. Yanapas, yurapas, cacho, mana de cusacho. Que sea blanco o negro. No veré. Eso estoy tratando de explicar. ¿Ya? Entonces, vamos a ir para ahí. Ese es nuestro caso interesante del disyuntivo. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, duda hasta aquí? Pilap está poquito monancho, manacho tampoco Allinmi kashan, yachachiq. Ya, excelente. Los amigos de TikTok, ¿alguna pregunta, duda, comentario? Tenemos bastantes visualizaciones. Por favor, también compartan, denle me gusta a a nuestra transmisión. ¿Ya? Entonces, vamos a llegar a una panacea con una che y mi che. Es el disyuntivo paz. ¿Ya? Por ejemplo, ¿cómo más puedo decir? ¿Ya? Apai es llevar. Apai, ¿ya? Y, por ejemplo, vamos a organizarnos bien esto, ¿ya? Mira, imagínate que yo voy a hacer mi oración con lo siguiente. Apai, ahora me chorar para esa jeta, ¿ya? Aquí vamos a dejar espacio, espacio, ya. Apai es el verbo. Eh, el otro es sahi, que es sahi. Entonces tengo dos ideas, lleva y deja. Ahora, ¿cómo puedo decir a una persona en este caso, ya? De la siguiente manera, ¿ya? Lleva o deja, no me importa. O sea, esa oración que tú dices, por ejemplo, lleva o deja, ¿ya? No me importa. O sea, ¿cómo tú dirías? ¿Ya? Por ejemplo, ¿cómo decimos lleva o deja? Entonces, en este caso ponemos, ¿cómo se dice llevar? Por ejemplo, decimos apai, Api. apaipas, ¿ya? Dejar, sahi. El aumento pues. Apaipas, sahipas. No me importa. Mana y mapas, joco ancho. ¿Ya? Joco o ancho. No me importa. O sea, esa es la idea. ¿No es cierto? Entonces, no me importa, ¿ya? ¿Cómo se dicen quechua? Mana y mapas, joco ancho. No me importa. Aquí estoy utilizando el paz. El paz que estoy poniendo con color rojo. Y aquí, Sahipas, también con color rojo.
Y aquí está el o. Lleva o deja. No me importa. ¿Te das cuenta? Entonces, estimados amigos, así, de esa manera nomás funcionan nuestros, en este caso, nuestros trabajos que estamos haciendo, pues. ¿Entendido? ¿Ya? Entonces, Amauta, estimados, adelante, adelante. amauta, tampoco sabe que amauta, imagina el cachcán que Tapukami, tapukami. alguien tuta hankunapa amauta. Amauta, si es que queremos decir oraciones construidas en tercera persona, porque esto está dirigido a primera persona, la didáctica es lo mismo, maestro. A ver, un ejemplo en tercera persona en castellano, dame. O sea, por ejemplo, este, no les importa, o sea, no les importa ir hasta la escuela, un ejemplo. No les importa ir a la escuela, pero en este caso no estamos hablando del disyuntivo, ¿ya? Ya, mira, voy a A ver, responder. No ¿qué más? les importa ir a la escuela. ¿A quiénes no les importa? A ellos, ya está. Entonces, ¿cómo yo puedo traducir esta expresión en tercera persona? Recuerden eso, ¿ya? Te voy a recomendar que siempre hables con el paikuna. Paikuna man, ¿ya? Ahora, no les importa, es el verbo de no importar. Este es el verbo, ¿no es cierto? No les importa ir, ya está. A ver, vamos a poner aquí. A la escuela. Paikuna man, ya, yachei wasiman, ¿ya? El ir que estoy poniendo aquí, ¿qué tipo? Es un verbo que no, que está en un modo, ¿en qué modo está? En modo infinitivo, ¿ya? Yachei wasiman y pongo aquí. Ri. Aquí está con negrito. ¿Te das cuenta? Paigunaman. Paigunaman. Yache wasiman ri. Mana. Mana. Ima. Ima. Tapas. Ima tapas concho. Ahora vamos a poner ahorita, ¿ya? Es que si tú quieres traducir una oración así, literalmente, no les importa ir a colegios, entonces, por ejemplo, importar, no hay directamente en quechua. Ya, manera de en quechua. Varias veces me han dicho, oye, profesor, pero importar, ¿cómo se dice en quechua? ¿Cómo se dice valores? ¿Cómo se dice derechos? O sea, son palabras contextuales nomás. Pero aquí, por ejemplo, mana y mapas concho. Podría ser, ¿eh? Pego una malla, llevas mana y mapas concho. Mano, por ejemplo, aquí tendría que ser contextual, ¿ya? En el caso de que no me importa, mana y mapas joancho. Mana y mapas joancho. Por ejemplo, aquí hemos hecho de antes lo siguiente. Mana, recusacho, ¿qué dice? Mana, no jaman, jokuancho, ¿ya? Iman, no jaman, jokuan. ¿Qué me importa a mí? ¿Y qué me importa a mí? Iman, no jaman, jokuan. Apaipas, sagipas, podemos decir, ¿eh? Iman, vamos a poner aquí. Iman, Ñujaman, Jokuan. Jokuan. Y aquí sería. Paikuna, Yashewasima, Paikuna, Yashewasima, Ri, Mana, ¿ya? Mana, Paigunama, Hokunjo, no podemos utilizar el importar. Solo en el primer caso se utiliza esto. Iman, Ñujaman, Jokuan, ¿ya? Por ejemplo, aquí podemos utilizar Iman, Paima, Hokun. O sea, dependiendo aquí. Si tú quieres hablar de no me importa, mira, veamos aquí. ¿Ya? Te voy a explicar. No me importa. A ver, con esto lo armamos. No me importa. Primera persona. ¿Ya? Iman, pones, aquí ponemos la primera persona. Dice, Iman, Ñujaman, ¿ya? Hokua. ¿Qué me importa a mí? Ahora, puedo poner que te importa a ti. Iman, Hanma, Hoku, Sunki. ¿Ya? ¿Qué te importa a ti? ¿Qué le importa a él? Iman, Paima, Hoku. ¿Ya? Iman, Paima, Hoku. ¿Ya? Esto sí es importar en la primera persona, ¿ya? Primera persona,
segunda persona y tercera persona. Esto sí es en las tres personas, ¿ya? Pero ¿cómo? A ellos no les importa. Entonces, días, por ejemplo, no les importa ir a la escuela. Paikuna, yachaywasiman ri, paykunaman yachaywasiman ri, iman hukun, iman paykunaman hukun. No. En este caso, por ejemplo, ¿cómo funciona el no me importa? Solamente cuando tú mencionas y dices, a mí no me importa, a ti le importa, a ellos ¿qué les importa? Iman paykunaman hukun. Ya podemos poner, ¿ya? Eh, Iman, mana paykunama honchu. Pero en este caso no cuadraría, pues Iman paykunama hon no cuadraría. ¿Qué les importa a ellos? Claro, en la escritura puedo ponerlo, ¿eh? Diciendo que esto continúa, pero en el habla es donde vas a tener dificultades. ¿Ya? Entonces, no siempre pues funciona tan literalmente el quechua. Ya, es lo malo el quechua, pues a veces yo también me decía, por ejemplo, si yo traduzco la caperucita roja, yo voy a traducir todito, pero hay términos que no vamos a encontrar. Entonces, por ejemplo, ¿qué pondría así? Pego una mella, ¿qué puedo decir? No les importa. Mana, monan, cucho. Ya está. Mana, monan, cucho. No quieren, pues. Y eso ya implica que no les importa. ¿Entendido? No están deseosos de ir. Jamie Gamble, ¿ya? Pero aquí el no me importa es no iman no hama hokoan, iman hama hokusunki, iman paima hoko. Podría ser. ¿Ya? Esos son los modos, en este caso, de lo que estamos hablando del no me importa. ¿Ya, Chikuna? Entonces, Ya. para eso sirve el paz, estimados amigos. ¿Ya? Doble paz. Eso debemos tener en cuenta. Siempre utilizar el doble paz. ¿Ya? Porque si tú no utilizas el doble paz, tu expresión, por ejemplo, no va a tener sentido. ¿Ya? ¿Entendido? Pero aparte de eso, por ejemplo, a ver, ¿qué diríamos? A ver. Michipas, ocupas, mucho. ¿Ya? Ya, está bien. Está bien, estimados amigos. Ya tenemos aquí nuestros disyuntivos. ¿Alguna pregunta para estos dos? ¿Alguna pregunta? Cancho manacho. Tapu y cancho manacho. Manas la cancha, ¿eh? Ya. Malacastén, cajati pasonchis. Ya. Tenemos aquí, mira. Ya estamos hablando de los disyuntivos. Practiquen, por favor, con todos estos ejemplos que se les está dando. Ahora, otro temita que vamos a pasar esta noche, aparte de tener ya conocimiento de los disyuntivos, es lo siguiente, estimados amigos. Imachatan Jawarizunchis, ¿ya? ¿Qué hay, Pikachu? Adversativos. Por ejemplo, tenemos un grupo muy interesante, ¿ya? De los sufijos o los conectores lógicos. Conectores lógicos. ¿Qué tipo de conectores? Ya con esto terminamos nuestra clase del día de hoy. Conectores lógicos adversativos. Ya, eso ya conocemos. Inmediatamente que ya para hablar de los conectores lógicos adversativos, debemos entender dos palabritas. Como yo digo, pero en quechua. ¿Ya? Por ejemplo, también se utiliza otra expresión, ¿ya? Que viene a ser, por ejemplo, eh, más bien, por ejemplo, más bien. Estas dos palabras, ¿cómo se dice en el quechua? ¿Tenemos idea? ¿Ustedes Más conocen? Richard. Pero ya sabemos, es el más fácil, ¿eh? El más fácil, el pero es pues el ichaja. Ichaja. Pero el más bien, Y Chiapas. ¿Ichapas? Ujú. Podría ser Ichapas. Ichapas, Hamuma. Ichapas, ojalá. ¿Ya? Ay, ya. Por ejemplo, podemos utilizar aquí, a ver,
por ejemplo, esa palabrita, más bien, a veces utilizamos, por ejemplo, felizmente, ¿ya? Felizmente, ¿ya? Más bien vino, Eh, felizmente vino, claro. por ejemplo, más bien. ¿Cómo digo? Me caí, por ejemplo, cuando digo un ejemplo, me caí, ¿ya? Me caí, eh, felizmente, ¿ya? Felizmente no me lastimé, no me lastimé. O sea, podría ser, ¿eh? Esto vamos a tener, porque el más bien en este caso, por ejemplo, es bastante. Pero primero veamos el ichaja. Ichaja, ichaja. Iba para acá, ichaja. Wow, hey, panay. Ichaja, ya como hemos dicho, se traduce al castellano como pero, ¿no es cierto? ¿Y cómo diría aquí? Por ejemplo, yo juego, ¿ya? Yo jugaré, pero no con ellos. O sea, mira, fíjate, yo jugaré, pero no con ellos. ¿Cómo se dice yo en quechua? Se dice No, yoja. Jugaré, ya, sa. Y pongo una coma y le digo, ichaja, no con ellos. Mana, pai, kunawacho. Pai kuna, ellos. Wan, con. Y la negación. Chu, pai, kunawacho. Pero no con ellos. ¿Ya? Más bien esas swampas. Ahorita vamos a ir, ¿ya? Entonces vamos a ir para ahí, mire. Yo jugaré, pero no con ellos. Este pero que estoy poniendo, eso sí es literalmente en el quechua, pues. Literalmente estamos utilizando. ¿Y cómo se traduce literalmente? Se traduce como ichaja, ¿ya? Ichaja mana no 8. No con ellos. ¿Entendido? Yo jugaré, pero no con ellos. ¿Qué más puedo decir aquí? Mira, ¿ya? Tenemos otro, ¿ya? Juan, ¿ya? Cantará, pero no, negación, ¿eh? Pero no, a ver, pero no jugará. Mira, fíjate, no jugará. En este caso, mira, estamos hablando también de negación, ¿eh? Entonces, ¿cómo puedo hacer en este caso, estimados amigos? Mira, teniendo en cuenta esto, estoy planteando algunos ejemplos. Juan cantará, pero no jugará. Juan cantará en castellano. Juan taquinja. Pongo una coma y le pongo ichaja, pero mana pujacho. Pujacho. Estoy utilizando las negaciones que yo trabajé hace tiempo. ¿Entendido? Juan taquinja, ichaja, mana pujacho. Dice, podría ser Juan canta pero no baila. Puede ser, ¿eh? Mira, por ejemplo, el ejemplo que nos plantean aquí dice, Juan canta, ¿ya? Pero no baila. No baila. ¿Cómo sería Juan canta pero no baila? Mira, la idea de Juan canta, yo lo voy a colocar aquí. Ya está. Juan canta pero no baila. Y me da dos hepshurevari. Pongo y digo, cuánta Juan, mano tu sancho. pongo una coma y le pongo, ichaja, mana, tu, sun, chu. Pero profesor, ¿por qué aquí estás poniendo mana y el chu? Sí, recuerda algo. Te he enseñado. Para la negación es Es mana hermana. y el chu. No baila. ¿No es cierto? Entonces, este vendría a ser el caso de las negaciones estimadas. ¿Ya? Entonces, Chete y Echane Kerinchet, ¿me han entendido? Ari. ¿Entendido? Pues, ¿Ya? Ari, chachi, excusa. Cosa. Entonces, alinea, chej. ¿Ya? Por ejemplo, Asuan mi, Asuan pas, Asuan ma. Por ejemplo, el otro. El otro conector lógico, más bien, felizmente, este grupito de conectores lógicos, este se traduce al quechua como Asuan. A veces utilizamos Asuan mi, ¿ya? Asuan ma. Utilizamos, ¿eh? Por ejemplo, suele utilizarse eso, ¿eh? Dices Asuan mi, Asuan ma. ¿Qué más puedes decir aquí? Puedes decir también, por ejemplo, Asuampas, ¿ya? Asuampas.
pasa. Todos estos vendrían a ser sinónimos, son conectores lógicos que son sinónimos, son iguales, suelen tener la misma, en este caso, la misma traducción, ¿ya? Más bien, felizmente, y sus sinónimos, ¿eh? ¿Qué otros sinónimos podemos encontrar de más bien, felizmente? A ver, imata tarima, Aquí. ¿ya? A ver, busquen sinónimo de más bien o felizmente, ¿ya? Por ejemplo, un sinónimo que podemos encontrar es, pues, por ejemplo, en verdad no, podría ser, Eh, en cambio, de hecho podría ser, De hecho me levanté, incluso, diría que casi tal vez mejor que no. Ya, mira, veamos esto. Yo digo, más bien felizmente. Me caí, coma, felizmente, no me lastimé. Ya está. Por ejemplo, tú dirías, pues, comí, ¿ya? Comí, a ver, pero en este caso debe ser causa-efecto, recuerden eso, ¿ya? Por ejemplo, ¿cuál fue la causa aquí? Si yo te planteo una oración aquí, a veces los conectores, eso es lo que nos indican, pues un poquito complicado es el tema de los conectores, pero vamos a tratar de entender, ¿ya? Por ejemplo, cuando yo te digo, Urma Yuning, me caí, ¿ya? Y pongo la coma y digo, Asuanmi, ¿ya? Saya, Ri, Roni. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Me caí, Urma Yuning, me caí, Asuanmi, Saya, Roni. Felizmente me levanté. O sea, para ese tipo de situaciones utilizamos esto. Entonces, si te das cuenta, nuestros elementos ya serían pues más bien, felizmente, sería eso, ¿eh? Entonces, ¿qué ahora más bien, me caí, pero felizmente no me lastimé. Vamos a ver, me caí, felizmente me levanté, vamos a poner aquí, ¿ya? Felizmente me levanté. ¿Entendido? ¿Ya? Entonces, hay situaciones como estas que podemos tal vez poner y decir, oye, jugué felizmente a su amiga, por ejemplo, podemos decir aquí, ¿ya? A ver, vamos a poner aquí, ¿ya? No jugué, ¿cómo sería? No jugué, felizmente, ¿ya? Más bien, puede ser, más bien, canté, podría ser, pero canté, podría ser en ese caso, ¿eh? Más bien, canté, podría ser esto. Y me lo mamagué. No jugué, más bien canté. No jugué, mana hecho, ¿ya? hecho. Y pongo, asuanmi, takiri. Mire, fíjate. Takiri, más bien canto. Ya no juego, más bien canto. Entonces podría ser esta la manera de utilizar el asuan, ¿ya? Entonces, van ahí. Podemos Amauta, utilizar. Sí, adelante. Encanté, maestro, no está en tiempo pasado, sería Ah, Takirhani. ¿ya? Mala puhlar han hecho, vamos a poner, ¿ya? Puhlar han hecho. Aswami, takir, han. Ya está, más que encante. Ahí Ari. está, ¿ya? Entonces, estimados amigos, podemos utilizar así este conector lógico. ¿Entendido? ¿Alguna pregunta, duda hasta aquí? ¿Ya? Entonces, mira, con esto creo que hoy día nos quedamos, ¿ya? Menos mal, ¿eh? Por ejemplo, aquí también nos dice menos mal. Asuampis. Claro, ¿eh? Menos mal, como quien diría, por ejemplo, una causa, efecto, ¿eh? Por ejemplo, me enfermé. Menos mal, ¿ya? Eh, fue rápido. Ya está. Menos mal fue rápido. Me enfermé, pero fue rápido, algo así, ¿eh? Entonces, esa es la idea, ¿eh? Entonces, ¿cómo sería en el quechua? Y mandaban Nima. Yo diría, por ejemplo, me enfermé. Unju,
Runin. Un jururanin podría ser, ¿eh? Un jururanin. ¿Ya? Aswanja. ¿Ya? Aswanja. Utjailam. Utjailam. Utjail. Más bien, rápido, más bien. O podría ser, ¿eh? Entonces mi mal fue rápido, sería el cierre. ¿Alguien levantó la mano, creo, en el grupo? Vamos. ¿O no? Ya. Entonces, estimados amigos, creo que hemos entendido un poquito más de la Aswan, Aswanma, Aswanpas. Vamos a tener que poner más ejemplos para esto, ¿ya? Por ejemplo, dice, me enfermé, menos mal, no fue grave. A ver, vamos a poner, menos mal, no fue grave. ¿Cómo se dice grave en quechua? Y ya está. A ver, mana, nishuta si podemos poner, ¿eh? Nishuta, chu, ya está. Pero no demasiado, no fue grave. Ya contextual, porque si tú buscas grave, no encuentras en quechua. ¿Ya? Aswanga mana, nishitachu. Podría ser con negaciones, ¿eh? Siempre, o vamos a ver que más funciona con negaciones, ¿ya? Por eso hablamos de, en este caso, algunos conectores causales que estamos viendo aquí, ¿ya? Entonces, estimados amigos, creo Maestro, que por hoy. A ver, adelante, y adelante. Chachi, para poder saber la diferencia con Asuan, Asuanmi, Asuanma y Asuampas, ¿cuál es, o sea, cómo yo diferencio, maestro, para poder hacer uso de estas cuatro afirmaciones? A ver, vamos a ver. Sí, claro, son cuatro, Mira, ajá. por ejemplo, el mi es un validador. Hemos visto, ¿eh? Es un validador. Aswan, Aswan mi, por ejemplo. Y diría, me enfermé menos más. Un rurali, Aswan mana nishikachu. Entonces, puedo utilizar el mi como un validador. Aswan mi, ¿ya? Por ejemplo, el Aswan ma. Por ejemplo, este vendría a ser un caso imperativo, interjectivo, ¿eh? Cuando dices, por ejemplo, amorosa, aswama, pamosa. Por ejemplo, dices, ¿eh? Cuando alguien vino, dice, por ejemplo, vino a la casa, ¿ya? A la casa, ¿ya? Menos mal, trajo el encargo. Trajo el encargo. Entonces, ¿cómo puedo en este caso utilizar el menos mal? En este caso va a depender mucho de cómo tú lo vas a decir. Por ejemplo, digo, a su mamá. Estoy diciendo, mira, más bien, o sea, como quien dice, más sorprendido, ¿eh? Más bien no trajo, más bien sí trajo lo que he pedido, ¿ya? Entonces, este va a ser exclusivamente para ese tipo de situaciones, cuando tú necesitas un poco recibir algo con asombro, ¿eh? Decir, oye, sí, había traído más bien. O sea, ese tono que te estoy hablando es el aswangma, ¿ya? Por ejemplo, aswampas, ¿ya? Por ejemplo, este sería lo contrario, ¿ya? Por ejemplo, yo te digo, ¿eh? A ver, mira, vamos a poner wasita kamun, ¿ya? Aswangma, apa musca, ¿qué es encargo? Maña Gustanchista ya. Maña Sushi, Gus Suchita. Suchita ya, Suchita, Suchita. Suchita. Ya está. A su mamá, Suchita, apa mosca. Te estoy diciendo, más bien había traído el encargo. Pero ese más bien no es, pues, en este caso, una expresión simple, una expresión afirmativa, sino va a ser una expresión imperativa, más exclamativa. Dice, más bien había traído lo que hemos dicho. Entonces, esa es su mamá. Cuando tú le dices, por ejemplo, tu hijo le has dicho, por ejemplo, papá, no compré esto, y le has encargado a tu hermana. Y cuando ha traído, le dices, oye, ya llegó tu hermana. Más bien había traído, o sea, se había recordado y había traído. Para eso sirve la soma. Y el aswampas va a ser lo contrario. Por ejemplo, dice, wasita jamusta, y dice, aswampas, ¿ya? ¿Qué cosa? Suchita, apa, musa. Pero, ¿cuál es la diferencia?
En este caso, el asuanma vendría a ser un modo más imperativo, un modo más, como te digo, exclamativo. Más bien trajo, pero el otro, asuan pasapamos, te estoy diciendo más bien trajo. Pero en este caso, como quien dice, oye, había traído, felizmente no se ha olvidado, algo así. O sea, por eso es contextual. Cuando tú dices, felizmente no se olvidó. En esa situación, ya es lo que se utiliza las diferencias, ¿ya? Entonces, mira, si te has dado cuenta, va a depender mucho del tono, del contexto de la oración. Si no, pues en este caso, y si yo te explico literalmente cada uno, no vas a entender. Por eso es importante que entiendas. Este es un modo más imperativo. Por ejemplo, tú, ya te expliqué, mira, cuando envías algo y te traen y dice, oye, felizmente trajo, no se había olvidado, ¿no es cierto? Y en el caso, Asuan pasamos, dice, felizmente trajo. Pensé que no iba a traer algo así. Esa es la diferencia, estimados amigos. ¿Ya? Allí, Nacho. ¿Han entendido? Alin, mi chachij. ¿Ya? Hay que seguir Muy bien, practicando. entonces, estimados amigos, Ma, creo que por esta... ¿Cómo? ¿Cómo? Ya. Creo que por esta noche ya son 10:15. Nos vamos a quedar aquí, estimados amigos. Ya, todo el día he estado ahí como animador en mi colegio y estoy un poco cansadito. ¿Ya? Entonces, estimados amigos, conmigo pues nos vemos el día de mañana. Vamos a seguir aprendiendo más, un poco más de los conectores lógicos. Debemos saber utilizar bien, porque realmente estos son los que sirven para unir oraciones, para unir expresiones en el caso del quechua. ¿Ya? Che, Michei. Así que, estimados amigos, por favor, esta es la sesión 2. Che, Darín Jaurich, sesión 02. ¿Ya? Muy bien. Con esto terminamos nuestra clase del día de hoy. Espero que hayan aprendido. Nos van a ir tu pacunanchis cama. Pajariña a las 9 de la noche, igualito, estimados amigos. Y los que quieren a las 7 de la noche, pueden ingresar también a ese curso de diálogo. Tu pananchis cama, kuna. Tu pacunanchis cama. Pajaricama, Mauta. Tu pananchis cama, tu pananchis cama. Tu pananchis cama. Ya nos vemos, ya nos vemos.